Para la clase de hoy vamos a ver la diferencia entre la lengua, el lenguaje y el habla. También vamos a analizar lo que es el argot y los modismos. Primero definamos qué características tiene el lenguaje, la lengua y el habla. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para expresar nuestros pensamientos. El habla es la manifestación oral, es decir, cómo nosotros vamos a expresar. Información importante: lengua y lenguaje no es lo mismo. La lengua es el idioma que vamos a utilizar, por así decirlo, aunque tampoco es un sinónimo. ¿Recuerdan? La lengua que nosotros hablamos es el español. El lenguaje es la capacidad que tenemos de reproducir palabras para poder comunicarnos a través de una lengua, que en este caso sería el español, y como yo modifico individualmente esa lengua, es el habla. Para explicarlo mejor, el habla es cómo voy a utilizar la lengua como un individuo, es decir, yo voy a modificarla como yo quiera para poder platicar con los demás. Todos tenemos expresiones muy características de cada quien. Es nuestra habla porque nos da hasta una identidad. Están mucho mejor explicadas las características de cada uno. Como les decía, la lengua es el sistema de signos, lo que vamos a utilizar en las palabras. La lengua es cómo voy a comunicarme, y puede haber lengua náhuatl, lengua materna, lengua extranjera. Es decir, para nosotros, nuestra lengua materna es el español. También existe la lengua náhuatl, también existe la lengua inglesa, existen diferentes tipos de lenguas, pero nosotros vamos a utilizar el español. El lenguaje que vamos a utilizar, ya sea oral o escrito, lo vamos a estar reproduciendo y va a ser universal. Esto quiere decir que todos los nativos hablantes del español los van a poder entender. El habla va a ser cómo lo vamos a estar modificando de manera individual. Por ejemplo, y para los que ya me conocen, saben que yo digo más mejor, que está mal dicho, pero en mi habla, en la forma particular que utilizo la lengua, utilizo esas expresiones para comunicarme. Ahorita vamos a analizar lo que es el argot, el modismo y el caló, que también son unas variaciones que hacen los nativos hablantes de la lengua a través de su habla personal. Y el lenguaje es todo el sistema que engloba tanto a la lengua como al habla. ¿Qué son las variaciones de la lengua? Para empezar, es el modo particular que va a modificar la norma, es decir, que va a estar alterando las reglas para hablar bien, y puedes instaurar un código específico entre hablantes de un mismo grupo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la jerga, el caló y los modismos. La jerga, ¿qué es la jerga? Es una manera de expresarnos que es de un grupo determinado. Puede ser de un grupo social o de un grupo profesional, o de personas que se dedican a cierta actividad y entre ellos entienden las palabras que están utilizando. En el ejemplo se utilizan palabras de una jerga futbolística que, si han escuchado el Perro Bermúdez, los van a entender. ¿Por qué? Porque realmente no se puede matar a un jugador y tampoco puedes tirar un zambombazo. Como tal, no tienen una explicación lingüística y solamente las personas que están acostumbradas a esa jerga la pueden entender. El caló. El caló se inició en la lengua gitana y después fue entrando o modificándose hasta que fue específica de los delincuentes. ¿Por qué? Porque solamente un grupo reducido, que en este caso eran de los delincuentes, podían entender expresiones como luz, money, feria, lana, entre otras, como por ejemplo llamar a los policías azules, topiles. Son expresiones del caló que las utilizaban grupos de delincuentes para poder expresarse entre ellos sin que se enteraran los demás de qué estaban hablando. Y ahora lo han adaptado algunos. Los modismos son las palabras específicas de un lugar, puede ser de un país, de una ciudad, de un municipio, como por ejemplo allá en Cuetzalan tienen el modismo
en el cual dicen, se estaba shippeando con su novia. Y fue súper inteligente derivar esa palabra de shippo, que le dicen, bueno, que es el hocico de los perros, y ustedes lo adaptaron para decir que alguien les está besando. Ahí tenemos algunos modismos que se utilizan en España, en México, en Argentina, y ahorita mencioné algunos que manejan ustedes en el municipio de Cuetzalan. Los modismos, recuerden, tienen que ver con el lugar específico donde se utilizan. Si salen de Cuetzalan, por ejemplo, y vienen a Puebla y dicen se estaban shippeando, nadie va a entender qué estaban diciendo. El cálogo se caracteriza por ser de un grupo reducido y porque lo manejan los delincuentes. La jerga, recuerden, es de un grupo reducido que manejan o están acostumbrados a expresarse de una cierta manera en la cual solamente ellos pueden entenderlo y va encaminado a actividades o trabajos. Después vamos a ver lo que es la terminología, pero esa es más específica y tiene que ver con la corte. La terminología es científicamente y podremos decir que sería algo parecido a la jerga, pero no es del 100% parecido. Así que hasta aquí serían estas variaciones de la lengua que utilizamos a diario y no sabíamos diferenciar entre lengua, lenguaje y habla. Ahora ya sabemos que la lengua es lo general, el habla es el modo particular en que utilizamos la lengua y el lenguaje es todo el sistema en el que englobamos la lengua y el habla. Estén pendientes de su apartado de tareas y quizá encargue una lectura sobre este tema. Así que, cambio y fuera.